un empleado se queja ante su jefe diciéndole por qué han ascendido al nuevo. El nuevo tiene 1 año, yo tengo 6 años trabajando, yo debía ascender. ¿Por qué lo han ascendido al nuevo? El jefe le dice, bueno, te voy a dar una orden. Quiero complacer el día de hoy a los trabajadores. Son en total maquinistas, operarios, supervisores. En toda la planta somos como 200 personas. Quiero darles de fiambre una fruta. Así que averíguate pues cuánto están las naranjas y tráeme un presupuesto. Y se fue. El hombre salió, se fue al lugar más cercano donde vendían naranjas y preguntó y no habían suficiente. Tuvo que ir más allá, preguntó y había suficiente. Y luego viene con la noticia. Este es el precio, le dice, de 200 naranjas. Ah, ok, listo. Y luego dijo, quiero que esperes un ratito. Y luego llamó al que lo habían ascendido. Vente, le dijo. Quiero darles una fruta el día de hoy a todos los trabajadores. Averíguate, por favor, cuánto cuestan las naranjas para poder darles cada uno una fruta. Está bien, señor, ya regreso. Y luego se va y regresa. Y el jefe le dice, escúchame, le dice al quejón, al quejumbroso, al que decía, ¿por qué no me ascienden a mí? Dice, escúchame. Y le dice, jefe, ya regresé ya. Mire, quizá demore un poquito porque por acá cerca hay lugares de venta de frutas, pero son muy caros. Yo me he ido al mercado mayorista. Ah, ok. En el mercado mayorista, las naranjas están por caja, vienen tantos, y por lo tanto saqué la cuenta de 200. De repente usted le complace no solamente de una, sino 2. Tengo un presupuesto para una y luego para 2 naranjas. Esto, en cada caja viene tal cantidad. Pero me he enterado también que no es temporada de naranjas, por lo tanto el precio es más alto. Hay frutas que son de temporada que el precio es más bajo. He traído el presupuesto de plátanos y he traído el presupuesto de mangos. Aquí está todo. Mi recomendación personal es que compre plátanos. Luego le trae todo eso. Muy bien, gracias, puede retirarse. Y luego le dice al empleado que quería ascender, ¿decías? Y el otro, está bien, y se fue. A veces pensamos que cumplir, eso es todo. Pero hay algo más allá de cumplir, es ser eficiente y eficaz. La Biblia menciona la oración eficaz. Vamos a la Biblia, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Quiero que leamos desde el verso 13 en adelante. Santiago 5:13 dice así. ¿Está alguno de vosotros afligido? Pregunta. ¿Cuál es la respuesta? A la oración. ¿Está alguno alegre? Respuesta. Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué hagan? Oren por él, ¿cómo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué va a pasar? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor, ¿qué hará? Lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y aquí viene el conjunto de todo. La oración eficaz del justo puede mucho. Si dice la Biblia oración eficaz, es que también hay oración que no es eficaz. Hay oraciones eficaces y oraciones no eficaces. Algunos de repente dicen, pero yo estoy orando todos los días. Pregunto, ¿será oración eficaz o no? No sabemos si su oración es eficaz o no. Además, la Biblia aclara diciendo la oración eficaz del justo. Entonces, todos estos ingredientes
en ver cómo entonces es una oración eficaz. ¿Qué podemos decir? Todos en la vida tenemos necesidades, tenemos problemas y necesitamos orar porque hemos creído en Dios, hemos escuchado acerca de la oración y decimos, yo quisiera que mis oraciones lleguen a Dios y que Dios me responda. Yo quisiera que Dios me muestre su favor, su misericordia, su bondad, respondiendo a mis oraciones. No quisiera orar y estar como hablando al viento, al aire, y no recibir ninguna respuesta. Yo quiero una respuesta. Entonces, de saber si tu oración es eficaz o no, cuándo es eficaz la oración y cuándo no lo es. Vamos a la Biblia otra vez, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 5 al verso 8. Amén. Vamos a ver cuándo la oración es eficaz. ¿En qué sentido? Primer punto es cuando la oración, o sea, la oración eficaz se hace con fe. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, el cual da a algunos, ¿qué dice? A todos, pero luego dice abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí está el requisito. 6. Pero pida ¿cómo? Pida con fe. Ajá. Primer detalle, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El primer requisito para una oración eficaz es que la oración tiene que ser hecha con fe, es decir, creyendo que va a recibir, creyendo que es del agrado de Dios, creyendo que no está pidiendo en vano. Tiene que creer que vendrá. Ese es el primer requisito. Una oración eficaz tiene que ser hecha con fe. Dice, la oración que tiene dudas es semejante a la onda del mar que se mueve de aquí para allá por el viento, ¿no? Es como el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Está pensando, voy a orar, Dios me va a responder. Y luego dice, no, pero quizá no me responda esto que le estoy pidiendo. Pero por si acaso voy a orar. Ya dudó. O sea, no tiene la fe para hacerlo. Cree, o sea, que lo que le está pidiendo desaprueba a Dios. Y si desaprueba a Dios lo que le está pidiendo, ¿para qué le vas a pedir? Ya sabe la respuesta. Dios no quiere eso para ti. Si le estás pidiendo algo que no aprueba a Dios, que Dios no quiere. De repente tú sí quieres, pero Dios no quiere. ¿Cuántos jovencitos han pedido su novia y ellos están tercos y enamorados? Y Dios de repente no quiere, esa no es su voluntad. Dios quiere algo mejor para él, o en otro momento, en otro tiempo. Y ellos están que piden, Señor, qué malo eres. Yo soy el llanero solitario. ¿Ya hasta cuándo? Pero Dios dice, no, vas a sufrir. Yo ya sé lo que te va a pasar. No te conviene. Así como tú eres un siervo, yo también tengo para ti una sierva. Pero no entiende, piensa que Dios no le quiere. No es una oración eficaz porque está orando según su capricho y no según la voluntad de Dios. Entonces la oración eficaz tiene el ingrediente de la fe porque uno cree realmente que Dios aprueba esa oración, que Dios está de acuerdo con lo que va a pedir. Mire, Santiago 1:5 entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada. Miren ahora lo que dice Santiago 5. Santiago 5:15, lo que hemos leído al inicio. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué dice? La oración de fe. En Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo. Ojo, la oración de fe. Entonces, entiendo que la fe es importante para la oración. ¿Por qué? Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque todo aquel que se acerca a Dios, es decir, el que va a orar, el que va a buscar a Dios, dice la Biblia, crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, el que recompensa a los que le buscan. Si alguien está orando, no quedará en vano. El Señor quiere recompensar tu búsqueda, tu esfuerzo, tu oración. El Señor quiere hacerlo. Y al Señor le encanta la oración. La Biblia dice, la oración con fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay, crea que Él existe. Entonces una persona tiene que acercarse a Dios con fe, es decir, creyendo en primer lugar que Dios es real, que Dios existe, que Dios tiene el poder, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios quiere mostrar su voluntad en nosotros, que Dios nos puede responder. Y no según lo que yo quiera, como yo piense, sino como Él quiera, como Él ha dispuesto para mí. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Quiero hacer una aclaración. La oración de fe no significa o no tiene que ver con los resultados de la oración. Alguien puede decir, yo tengo fe, por eso he orado, así que bien. Yo tengo fe que el Señor me va a bendecir con un carro nuevo y esto de acá, así que tengo que tener ese carro porque yo tengo fe, creo que Dios me va a bendecir. Una cosa es que tengas fe, que ores de esa manera, pero no garantiza de que tú vayas a tener. Hay personas que piensan que le pueden torcer el brazo a Dios, que pueden manipular a Dios con una oración. Imposible. Dios es soberano, todopoderoso. Él decide, Él tiene la última palabra. Aunque te portes bien, aunque ores o tengas 1000 ayunos, si Dios no quiere, no te lo va a dar. Tú dices, pero yo creí que Dios me iba a dar, yo tenía esa fe orando. Yo me imaginaba, yo decía, ya estoy disfrutando, pero de repente Dios no quería. Entonces así no funciona. No le puedes presionar a Dios, tú eres el barro. ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me haces así? No, eres el barro, Él es el alfarero. Él decide, Él da la forma, Él dice cuándo, cómo, dónde. Él es Dios, Él sabe lo mejor para ti. Tú ora con humildad y dices, Señor, tú sabes mi deseo, yo te pido esto. Señor, si eso es tu voluntad, yo digo amén también, Señor, y espero y creo, confío. Por eso oro a ti. De lo contrario, no estaría orando, pero confío, Señor, en que tú eres bueno conmigo. Confío en que tú me vas a dar lo que necesito. Y oramos con fe. La oración eficaz, entonces, tiene que tener fe. Cada resultado de nuestra oración está en las manos de Dios, no está en tus manos. Es Dios el que va a poner, digamos así, término a esa oración con el resultado. No tú, es Dios. Entonces, la oración eficaz tiene que ver con otro aspecto. Uno es que tiene que tener fe. Dos, es que la oración eficaz tiene que ser realizada por los motivos correctos. Hay personas que oran por motivos incorrectos. Yo escuché acerca de una persona que decía esto: yo sé que el amor de mi vida es tal persona. Imposible, esa persona está casada, pero estoy orando para que se divorcie y así me pueda casar con esa persona. Increíble. ¿Cómo puede pensar así? Está completamente equivocado. No puedes orar así. ¿Cómo vas a orar? ¿Tú crees que realmente la voluntad de Dios es que se destruya un hogar para que cumpla tus caprichos? No, pero Dios sabe que yo amo a esta persona. Aunque tú creas que ames a esa persona, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz. Así no va a haber bendición. De repente ha visto eso en el mundo, pero pedir a Dios, desear el mal a las personas. Otros están diciendo, yo estoy orando para que una vez el Señor se lleve a este viejo y conseguirme uno más joven y trabajador y más guapo. Entonces, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los propósitos?
Santiago 4:3. Vamos otra vez a Santiago. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 4:3. ¿Lo tienen? Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís, o sea, pides en oración, y no recibes, porque pides mal. ¿Cómo es pedir mal? Cuando pides para tus propios placeres, para tus propios gustos. Es que me gusta a mí, es que yo quiero así. Yo quiero así, pues. Y de repente, o no es el tiempo, o no es la voluntad de Dios. No es. El muchacho desesperado, que su mamá le decía: mira, tú tienes que orar y Dios te va a dar lo que tú le pidas. Mamá, yo estoy pidiendo hace tiempo una motocicleta. Y entonces la mamá: ay, hijito, que no sé qué. Y la mamá había estado juntando. Ella, para que no piense su hijo de que la oración es por gusto, que por gusto hay que orar, su mamá misma había ahorrado y le compra la moto al hijo. Entonces dice: mamá, funcionó la oración, dice. ¿Y saben qué pasó? El primer día en que está estrenando la moto, va a velocidad, por una esquina pasaba un carro y se choca con el carro. Y se estrella. Y la llanta de la moto quedó arruinada. El muchacho salió rodando, herido. No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Pedimos, pero ¿por qué razón? Imagínate cuando le pidas algo a Dios. Señor, le pides algo y tú mismo haces la pregunta: Señor, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Quieres esto para mí? Imagínate, si la respuesta llega a tu conciencia, llega a tu corazón, y que Dios te diga: estoy completamente de acuerdo con lo que me pides, sigue pidiéndome, hijo, sigue pidiéndome, hija. O de repente ya mira: ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Son propósitos egoístas? ¿Es algo realmente que tú necesitas ahora o necesitas pedirme otras cosas más importantes? ¿Cómo? O sea, mira, si tú tienes 6 pares de zapatillas y estás orando, pero Señor, bendíceme con un par de zapatillas rojito, como he visto en el exhibidor de la tienda, me gustó. Pero el Señor dice, ¿estás seguro o segura de que tú pidas ese par de zapatillas? Pero estás debiendo en el mercado. ¿Por qué no me pides más bien: Señor, dame la bendición para pagar mi deuda en el mercado? ¿No sería lógico que primero pague la deuda del mercado antes de estar pensando en las zapatillas? Ya tiene 6 pares. Entonces no se le puede hacer trampitas a Dios. No sería correcto. Tú mismo, antes de orar, ya sabes la respuesta, si es que Dios está de acuerdo o no está de acuerdo. Por lo tanto, hay muchas oraciones que no son eficaces porque pedimos para nuestros caprichos, pedimos mal para nuestros propios deleites, como dice la palabra del Señor. Otro detalle: ya sabemos que tenemos, para que sea eficaz, pedir con fe. Para que sea eficaz, que los motivos de nuestra oración sean los correctos. Otro detalle más: la oración eficaz viene de los labios del justo. Como hemos leído, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, tiene que ver cómo me encuentro yo también. Incide en esto. ¿Por qué? La Biblia menciona acerca de los justos. En los salmos, en los proverbios. Vamos a buscar Salmo 66. Miren. Salmo 66. Alabado sea el Señor. Versículo 18. Salmo 66. Versículo 18. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo
mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si yo estaría anhelando lo malo, lo inicuo, lo pecaminoso, entonces, dice aquí el salmista, el Señor no me habría escuchado, es decir, no habría escuchado mi oración. ¿Cómo es posible que por un lado le quieres pedir algo a Dios y por otro lado estás que haces todo al revés, viviendo en el pecado? Si estás llevando una vida de pecado, realmente tu fe no te va a alcanzar, porque tu fe misma te va a decir en tu conciencia que lo que estás pidiendo posiblemente no tendrá un resultado, porque Dios quiere que andes derecho. Eso es lo primero. Ahora, yo no quiero decir que uno ande perfecto. Nadie en esta tierra puede vivir de manera perfecta. Pero otra cosa es practicar un pecado, vivir en ese pecado, mirar la iniquidad, anhelar lo sucio, lo perverso. Tú ves una oportunidad y dices, uy, acá puedo sacar dinero. Le digo esto, acá por acá, una trampita y por acá tengo algo. Estás mirando la iniquidad. Te quieres aprovechar de los incautos. Entonces Dios dice, ¿cómo le voy a contestar si Él está llevando una vida injusta? Si yo le concedo lo que me está pidiendo, Él va a pensar que así funciona, que me porto mal, hago pecado, todo, y encima Dios me premia. No le puedo dar. Es igual, a ver, si tus hijos en la escuela sacan ceros, ay, mijito, se sacó un 0,5, toma acá tu premio. ¿Le vas a premiar así? No. Igual es Dios. ¿Por qué? Porque quiere que tú hagas lo correcto. Entonces, no sería correcto que te premie haciendo la iniquidad, cometiendo el pecado. Ahora, yo no estoy diciendo, otra vez lo aclaro, que uno sea perfecto. Entonces nunca me va a responder Dios si yo siempre cometo pecado. Una cosa es que lo hagas de manera involuntaria, que sepas cómo arrepentirte. Y otra cosa es que tú, terco, rebelde, practiques ese pecado. Entonces ahí no viene. ¿Con qué cara le vas a pedir a Dios? Pedirás por compromiso y sabe tu mente, tu conciencia que no vas a recibir respuesta. No va a ser una oración eficaz. Una oración sin respuesta. Vamos a otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Oraciones que tienen estorbo. O sea, hay algo que impide que llegue a la presencia de Dios. Hay algo que lo hace deficiente. Primera de Pedro 3:7. Dice así: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fácil, saca la cuenta. Dios dice, trata bien a la mujer. Esposos, traten bien a sus mujeres. Ellas son un vaso más frágil, son delicadas, son sentimentales, se pueden ofender, se pueden herir con facilidad. Ten en cuenta esto. Si tú lastimas, hieres a tu mujer, entonces tus oraciones van a tener estorbo. No te voy a escuchar. ¿Qué? ¿Pero qué tiene que ver? No has sido delicado. No has sido amable, atento, cordial con tu mujer. No te voy a escuchar tu oración. Para que tu oración no tenga estorbo, entonces trátala como un vaso más frágil. Ahí está. O sea, ¿se dan cuenta? Nuestras acciones mismas, nuestro trato puede ser un impedimento para que fluya la oración eficaz. Por lo tanto, hay que tratar bien a las personas. Esto no significa, pero acá dicen los maridos. Y la mujer va a decir, bien, no dice nada de nosotras. Se supone que también Dios equipara la situación y no significa que vamos a tratarlo como, el hombre soporta cualquier cosa, yo le puedo decir lo que sea. ¿Cuántas veces le he botado de la casa y sin vergüenza no se va? No.
hay que tratar bien, para no tener estorbo. Esa es la voluntad del Señor. Otro pasaje, Mateo 5, 23. Mateo 5, 23 y 24. Así dice la palabra del Señor, Mateo 5, 23. Perdón, me equivoqué. Usé Marco. Mateo 5, 23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es cierto que Dios recibe nuestras ofrendas, pero Dios dice: no voy a recibir tu ofrenda. Primero reconcíliate con tu hermano. Y ojo, dice claramente aquí: si vienes a traer tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tengas la culpa, sino que tú sabes que el otro tiene un mal pensamiento acerca de ti. No es que tú le hayas ofendido, sino sabes que el otro está incómodo contigo. Aquí la Biblia dice: y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Tú de repente dices: no, yo no lo odio, pero de repente el otro sí te odia. Y dice: si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ay, ay, ay. Yo he visto de todo en la iglesia a través de los años. He visto a algunas parejas entrar felices por esa puerta y a veces entrar serios. Le he visto entrar tomaditos de la mano y a veces les he visto entrar uno para un lado, el otro para el otro lado, a 2 metros de distancia. Entonces yo digo: algo está pasando aquí. He visto eso, no puedo negarlo. Entonces, y yo me alegro, digo: qué bien que aunque sea medios peleados han llegado a la iglesia, porque es un motivo para poder ponerse en cuenta, para arreglarse. Lo peor sería que te disgustes, que te molestes, que grites en la casa y te quedes en la casa. Satanás hace una jarana cuando te quedas en la casa, estás molesto con los demás. Él es el que se goza. Pero cuando estás en derrota, en fracaso, en pleito, entonces dices: voy a ir a la iglesia porque estoy mal. Voy a ir a la iglesia. Entonces uno dice: uy, ¿cómo sabe? No, que no vaya a la iglesia. Y llega a la iglesia y en algún momento es tocado, en algún momento la palabra le confronta, en algún momento la oración o la alabanza, Dios le habla de alguna manera. Se quebranta y dice: gracias, Señor. Y eso le da un poco de fuerza para acercarse y decirle: viejo, no hay que estar disgustados. Yo reconozco que te he levantado la voz, te he faltado el respeto, pero también reconoce que yo soy débil y me molesto con facilidad. Él también va a decir: está bien, chola, tranquila. Sí, yo también tengo la culpa a veces. No sé, parece que me da ganas de que tú te molestes. No sé, pero no hay que darle gusto al diablo. Ya vamos a orar juntos. Ya, mi amor, vamos a orar. Algo sencillo quizá. Pero la palabra del Señor dice: arregla la cuenta antes de. Marcos 11:25. Ahora sí, Marcos. Marcos 11:25. Dice así la palabra del Señor. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, ¿qué hay que hacer? Perdonad. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que ya sabes qué es primero. Perdona a tu hermano, perdona a tu prójimo y Dios te perdonará a ti. No perdones y Dios tampoco te va a perdonar. Entonces, así funciona. ¿Cómo va a ser una oración eficaz
Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, por más que tú digas, no, pero yo no tengo nada contra él, él que tiene algo contra mí, pero yo no tengo nada. Y Dios dice, así no. Tú que sabes que alguien tiene algo contra ti, ve tú y hacer. No dice que el otro, porque tú sabes, él me tiene que pedir perdón a mí. Qué equivocado estás. No es así. La palabra dice que tú vayas y pidas perdón. Uno va a decir, pero le mentiría porque el otro es el que me ha grabado. Le mentiría, sería como un hipócrita. No, está diciendo que la Biblia se equivoca. No, la Biblia tiene razón, porque al acercarte y pedirle perdón tú, algo maravilloso va a ocurrir. La persona va a tener ascuas de fuego sobre su cabeza y va a decir, no, pero más bien yo debería pedirte perdón a ti. Entonces se va a humillar y va a decir, no, perdóname tú. Yo soy el que tiene la culpa. O sea, el acercarse ya hace que se vayan rompiendo los argumentos y haya una fluidez de amistad otra vez. Entonces es importante el perdón. Si no tenemos el perdón como ingrediente de nuestra oración, no va a ser una oración eficaz. Una oración eficaz tiene que tener ese perdón. Bendito sea el Señor. Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Aleluya. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Quiero pues que los hombres oren, ¿dónde? En todo lugar. En todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos altas, sin ira ni contienda. Es decir, que ores de una manera pura, limpia. Es triste que alguien esté amargado, molesto, peleado con otros, y ahí vas a ponerte a orar. Claro, necesitas orar, lo vas a hacer, pero lo ideal sería es que arregles todas las cuentas, que tengas la paz con todos, y así va a ser eficaz tu oración. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios va a decidir cuándo, cómo te va a contestar ese pedido que le estás haciendo. Bendito sea el Señor. Vamos a Salmos capítulo 7. Salmos. Alabado sea el Señor. Salmos capítulo 7, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Salmo 7:8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Es decir, cuando oremos podemos decirle al Señor eso: Señor, escudriñame, Señor, analízame, Señor, mira cómo estoy yo, si yo apruebo o no apruebo. Señor, conforme a lo que yo he actuado, mi justicia, mi integridad, Señor, haz esto. Mira el 18, Salmo 18, versículo 20. Salmo 18, 20. Dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Gloria a Dios. O sea, sí tiene algo que ver que nos portemos bien, ¿verdad? Sí tiene algo que ver que busquemos la manera de hacerlo correcto. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, dice el salmista. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo en la cruz murió por todos nosotros, por aquel que había cometido pocos pecados y por aquel que había cometido miles y miles de pecados también.
y los perdonó a todos, todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Pero, ¿cómo va la recompensa? La justicia. Algunos van a decir esto, ¿no? Pero yo sé que hay millonarios que son corruptos, inicuos, y cómo disfrutan de la vida. Salomón escribe acerca de eso también en Eclesiastés, ¿no? Pero recuerda eso. ¿Cuál es su recompensa eterna? ¿Cuál es su recompensa eterna? Ahora, si es que hay una persona que es rica, yo no estoy diciendo que los ricos se vayan al infierno, aunque la Biblia dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es como que un camello entre por el ojo de una aguja. No se imagina una aguja para coser. Aguja se refiere, ¿han visto las puertas grandes de la ciudad? Como unos portones. Y luego hay una puerta chiquitita para que entre, o sea, en lugar de abrir todo el portón grande en el día, en la noche abre una puertita chiquita. ¿Ya? Y cuando llegaba un viajero de noche, se metía por ahí, pero había que meter al camello. Pero el camello es grande, así que el camello tenía que entrar agachadito. Y lo jalaban ahí el camello. Era difícil que se meta por la puertita chiquita, o sea, por la aguja. Por eso dice, es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es como un camello que entra por el ojo de la aguja. Porque era complicado que el camello entre ahí, no quería pues, el camello. No quiere, forzosamente lo metía. Así difícil es. Pero no significa que todos los ricos son condenados. No. Si es honesto, si está arrepentido, claro que se va a salvar, ¿verdad? Pero hay que considerar que el Señor bendice las manos limpias, es decir, la vida honesta, a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Un pensamiento equivocado es este: todo lo que yo ore, Dios me va a dar. Eso es equivocado. Una oración eficaz entiende esto: hágase tu voluntad. Es decir, sabe que la oración es eficaz cuando pone por delante la voluntad de Dios. Mateo 26, 39. Todos a la Biblia. Mateo 26, 39. Dice así la palabra del Señor. Esto es donde Jesús estaba en Getsemaní, orando antes de que lo arresten. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, o sea, había un lado de su humanidad que sabía que iba a ser muy complicado, muy difícil llegar hasta la cruz. El dolor, el martirio, era muy complicado, muy difícil. Pero dice que orando dijo, Padre mío, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Eso le decimos realmente en nuestra oración, le decimos de corazón. Eso realmente le pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. O no nos hallamos en esa expresión. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto dice la palabra del Señor. Él nos oye. ¿Cuál es el resultado de una oración eficaz? En la Biblia hay varias oraciones eficaces. Una de ellas que me llamó poderosamente la atención es la de Elías. En el libro de los Reyes, ¿no? Cuando está, y también lo afirma Santiago. Miren, vamos a Santiago, con esto terminamos. Santiago 5, 17 y 18. Alabado sea el Señor. Así que, otra vez Santiago 5, 17. Dice así la palabra del Señor. Elías,
era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ajá, gloria al Señor. Dice aquí como ejemplo, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Usted tiene tentaciones, yo también, Elías también. Usted se equivoca, yo también, Elías también. Usted ora, yo también, Elías también. Pero hay algo diferente. La Biblia dice que Elías oró fervientemente, dice aquí, para que no lloviera por 3 años y 6 meses. Y el Señor detuvo la lluvia y no llovió por ese periodo. Increíble, 3 años y medio sin lluvia. ¿Cómo es posible eso? Ahora, en lugares como Lima, que es una región costera, podemos estar mucho tiempo sin lluvia porque no hay mucho cultivo aquí. Pero en los lugares que sí se necesita la lluvia, es una locura eso, la sequía. Es terrible eso. Elías oró fervientemente, es decir, lo hizo de una manera eficaz. Sabía que esa era la voluntad de Dios para ese tiempo, para esa región, para esa situación. Y luego de que ya los corazones estaban listos para poder afrontar la situación de quién es el verdadero Dios, oró para que nuevamente descienda la lluvia y Dios le concedió esa oración. Así que sí hay oraciones eficaces. Bendito sea el Señor. Efesios 3:20 dice: poderoso es para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es poderoso para hacer todo eso, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible solucionar ese problema? Y Dios ya tiene algo listo para nosotros y no lo sabemos. Hay que pedir con una oración eficaz. Pongámonos de pie. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. No quiero incomodar, pero cuando venimos los martes al culto de oración, sabemos lo que le vamos a pedir y de qué manera. ¿Cree usted que lo que está pidiendo está conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué haría si Dios le responde que sí? Y también, ¿qué haría usted si Dios le dice no? O si Dios le dice: espera unos meses, espera un año, espera, como a Abraham, 25 años tuvo que esperar. O como a los israelitas para llegar a la tierra prometida, 40 años. ¿Estará listo para esperar eso? No. Dice: no, me muero antes. ¿Qué será aquello que tú tienes en tu corazón que le estás pidiendo? ¿Qué será aquello? Mi hermana Magali y yo, cuando estábamos en la iglesia, y claro, orábamos por toda la familia, pero en nuestros corazones sabíamos y decíamos, ¿no? Ya, pues mis hermanas se comportan mal, a mi papá le gusta beber licor, pero mamá es tan buena y tan trabajadora que ella merece ir al cielo. Ojalá que ya no le rece a las vírgenes, ni vaya a esas novenas, ni a esos porque en esa condición se va a condenar. Mamá no entiende. Pero mamá es tan buena que cada mañana ya en su forma de ser ora a Dios. Y oramos más por mamá. Sentíamos porque decíamos: si le pasa algo a mamá. Y oramos mucho por mamá para que llegue. Y tardó 1, 2, 3, como 7 años orando por mamá.
Y mamá llegó a la iglesia. Llegó a la iglesia, se arrepintió de sus pecados, dejó todas esas prácticas que tenía. Dejó esas prácticas que tenía. Mamá ya nunca más aplicó huevo, cuy, ya nunca más puso sábila detrás de la puerta, no necesitaba nada de eso. Guairulos para ojear, ya no necesitaba comprar ruda y echar en su mercancía para que pueda vender, no necesitaba nada de eso. Cambió, realmente creyó en Dios, creyó en la oración, que era suficiente en lugar de todas esas cosas que a veces son costumbres que uno tiene. Entendió, cambió mamá. Se convirtió. Frutos dignos de arrepentimiento. Si mamá era buena, ahora se volvió más buena. Alguien le venía a comprar algo de fruta, ella le daba la yapa y esto de acá, y no tenía, ya no importa, toma, lleva. Más buena de lo que era. O sea que sí se puede. ¿Cuál será el pedido? O sea, Dios estaba de acuerdo en que mamá sea salva. Hay cosas que sabemos que Dios está completamente de acuerdo que le pidamos. Pero hay cosas que de repente, materiales que le estamos pidiendo y que no es el tiempo, o Dios no está de acuerdo, o qué va a pasar. Así como uno que cuando estaba sano se perdía en el pecado. Así que Dios prefería tenerlo enfermo para que no peque. O como el hermanito que les conté muchas veces, que venía a que yo ore por él para cuando estaba desempleado. Dios le daba el trabajo y venía a la iglesia fielmente. Y después dejaba de venir. Y regresaba después de unos meses diciendo, pastor, una oracioncita. Déjame adivinar, está sin trabajo. Sí, es que cuando usted ora por trabajo, Dios me da el trabajo. Se quedaba el último para que yo ore por él. Y ya a la tercera le dije, ya no voy a orar más por ti. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser eso si usted es pastor? Porque cada vez que tú tienes trabajo, te vas de la iglesia, ya no apareces. Y ahí entendió, no, ya, pastor, tiene razón. No, yo sí quiero venir. Con plata te vas a pecar. Por eso mejor no tengas plata, no trabajes así. No, pastor, ¿cómo va a orar usted así? Entonces, más importante es tu alma que se salve. A veces no nos damos cuenta. Oremos. Cierren sus ojitos.